Saludos, inversores sistemáticos. Podríamos estar delante de una de las mayores burbujas de la historia, una burbuja que lleva ya 42 años funcionando. ¿Cuáles son las principales razones que nos han llevado a esta burbuja? Hoy aquí en el canal te lo voy a explicar. Antes de empezar, recuerda que indiferentemente de si la bolsa peta o no peta, aquí en este canal tienes un sitio libre de gurús y criptobros donde te vamos a informar en el día a día de qué está pasando en los mercados para no darte solo los datos financieros de lo que está ocurriendo, sino también darte la información relevante para los inversores en valor sistemáticos como nosotros. Así que suscríbete y vamos al lío. Y es que muchos de los que estamos ahora mismo eufóricos con la subida de más del 45% en el último año del S&P 500 deberíamos estar preocupados, porque esto es una auténtica anomalía. Una subida del 47% en un año y de más de un 90% en los últimos 5 años no es normal en la serie. Si bien es algo que hoy en día se está considerando totalmente normal. Y si queréis ver algo más aterrador, mirad el siguiente gráfico de Yardeni Research, donde podéis ver los diferentes bull runs o rallies de la bolsa que hemos tenido desde el año 1928. Podéis ver claramente cómo en la columna de percent gain o porcentaje de ganancias nos aparecen los siguientes bull markets. Por ejemplo, el 13 de junio de 1949 hasta el 2 de agosto de 1956, o sea, este de aquí, fue un bull market que dio en 7 años un crecimiento de la bolsa del 267%. Pero como veis, ese 267% es una anomalía en la serie. Y sin embargo, mirad ahora los últimos 40 años. 200% del 82 al 87, 500% del 87 al 2000, 100% del 2002 al 2007, 400% del 2009 al 2020 y luego ya en el último tramo tenemos un 114%. Todo esto nos indica que tal vez estemos en un bull run alcista desde el año 1982, lo cual asusta pero bien. Y es que si miramos el siguiente gráfico podemos ver claramente cómo la tendencia de crecimiento se ha acelerado justo desde ese año 1982. Agarraos a la silla porque es que desde el año 1982 hemos tenido un por 60 en los mercados de capitales. El S&P 500, cualquier inversor que hubiese entrado en el año 82 habría multiplicado por 60 su capital. Este es el mayor mercado alcista de toda la historia, un mercado alcista que ha durado 42 años. Además, vemos que es una imagen muy diferente a lo que habíamos visto previo al año 1982. Y es que si miramos los retornos que ha dado el índice desde el 1982, podemos ver una rentabilidad del S&P 500 del 10% anual. Rentabilidad que si le sumamos dividendos reinvertidos habría sido del 12% anualizado en los últimos 42 años. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ha empujado a este índice a crecer tanto en los últimos 42 años? Pues os voy a dar dos motivos. En primer lugar, expansión de múltiplos. Y es que lo que hemos vivido en los últimos años es una expansión de múltiplos de manual, porque si lo miramos por ejemplo con el PER, que es la relación entre el precio en bolsa con respecto a los beneficios corporativos de las empresas por acción, lo que podemos ver claramente es que estamos totalmente fuera de lugar con respecto a la media histórica, que como veis ha pasado de estar a una media histórica de 16 veces beneficios a los actuales 30 veces beneficios. Aquí en este gráfico histórico podéis ver claramente cómo en los últimos años rozamos tímidamente en 2013 las 14 veces beneficios, pero es que desde ahí se ha disparado otra vez a 30 veces beneficios. Pero prestad atención en ese dato del año 1979 donde estamos a PER 6, PER 7. Y es que haciendo los cálculos, si cogemos el PER del año 1982 y lo comparamos con el actual, hemos multiplicado por 4 ese PER. Y de ahí esa expansión de múltiplos que os estaba explicando antes. Y es que los múltiplos del PER actuales del mercado están muy por encima de la burbuja de los Nifty 50s de los años 60 o de, por ejemplo, las valoraciones que se llegaron a alcanzar en el 1929. Estamos sin lugar a dudas entrando en un nuevo ciclo en un territorio todavía no descubierto. Pero eso sí, tengamos en cuenta que estamos al doble de la valoración histórica, con lo cual la caída del 50% estaría más que justificada solo por reversión a la media. Y también tengamos en cuenta que históricamente el PER del S&P 500 se ha puesto a 6 veces beneficios, que si ahora mismo estamos a 30 veces beneficios, imaginaos la potencial corrección que podría haber en un extremo. Y es que en bolsa una cosa es el precio que estamos pagando y otra cosa es el valor de lo que estamos obteniendo. Porque como decía Quevedo, solo el necio confunde valor con precio. Y es que si miramos la realidad de las empresas, de los beneficios que están generando, tampoco se aprecia mucho cambio en los últimos años, un comportamiento realmente plano.
Y muy a pesar de lo que desde Wall Street nos intenten vender, veámoslo simplemente así. Actualmente estamos a PER 30 y el índice está a 6.000 puntos. Y muy a pesar de lo que en Wall Street nos vendan, miremoslo tan simple como que ahora mismo estamos a 30 veces beneficios y a 6.000 puntos. Si revertimos a 18 veces beneficios o 15 veces beneficios, es que perfectamente podemos estar en 3.000 puntos. Y si volviéramos a ese PER 8 veces beneficios del año 1982, estaríamos hablando que el S&P 500 podría caer de 6.000 puntos a 1.800 puntos, que es un 75% por debajo de los niveles actuales. Así que el primer catalizador de este bull run ya lo hemos detectado, que es la expansión de múltiplos. ¿Y sabéis qué productos de inversión se empezaron a comercializar en los años 80? Seguramente los conoceréis porque muchos de vosotros los habéis comprado. Son los primeros ETFs de índices para la inversión pasiva. ETFs como los que creó John Bogle al final de la década de los 70 a través de Vanguard, con el más conocido de todos que es el VOO, que todavía a día de hoy cotiza en la bolsa y es el ETF más barato que existe. Así que seguramente el auge de la inversión pasiva, de comprarlo todo sin mirar qué estamos comprando, algún efecto yo creo que ha tenido en la valoración del S&P 500. Como se dice popularmente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y ahora sí, vamos con el segundo factor que ha alimentado esta burbuja, que es principalmente los tipos de interés de la Reserva Federal. Y es que desde el bull market o mercado alcista, que empezó en el año 1982, los tipos de interés no han hecho más que bajar y bajar, llegando al peligroso y anómalo punto de tipos de interés cero. Los tipos han pasado de casi el 20% en el año 1982 al 0% en el año 2020. Y es que el forecast de la Fed apunta a que su intención es seguir bajando los tipos de interés durante los siguientes años, a pesar de los riesgos claros que hay con la inflación actualmente todavía no controlada del todo. Consecuencias que, por cierto, ya os contamos en el canal en un vídeo anterior. Que, por cierto, spoiler alert, todo apunta a que vamos a una inflación del 4% anual durante los siguientes 5 o 10 años. Y es que justo esto es lo que busca el Fed, tipos de interés bajos a futuro, para ponérselo tremendamente fácil a las empresas ultra endeudadas para no quebrar, pero especialmente al gobierno de Estados Unidos para poder gastar a mansalva sin preocuparse de los déficits públicos. Y es que, como veis en el siguiente gráfico, la deuda global se dobló después de la crisis financiera de deuda del año 2008. Y es que la deuda en relación al PIB se está yendo a la estratosfera. Vamos, la deuda está acompañando al perro de Dogecoin to the moon. Y aunque los gobiernos nos digan que esta vez es diferente y que podremos endeudarnos sin problema, como dice la teoría monetaria moderna, y sin rendir cuentas a nadie, hay un libro que creo que os tenéis que leer para hacer un contrapunto a toda la teoría monetaria moderna y a todos estos argumentos de que la deuda nunca la acabamos pagando. Y ese libro se llama This Time is Different, esta vez es diferente. En el libro nos habla de 8 siglos de locura financiera, con eventos como la crisis subprime del año 2008, y cómo en todos estos eventos había gente que ya hablaba de que esta vez era algo diferente y no se repetiría la historia. Y estamos hablando de 8 siglos de historia recogidos en este libro. Y si todavía no estáis asustados con esto que os estoy contando sobre la explosión que ha habido en la valoración del S&P 500, mirad el gráfico que os he puesto antes quitándole el eje logarítmico. Y es que veréis, si lo vemos de esta manera, la verdad que asusta mucho cuánto ha crecido el S&P 500 después del año 2008. Así que en conclusión, estamos delante de un bull run, de una burbuja alimentada durante los últimos 42 años por dos motivos principales. Por una expansión de múltiplos y un aumento de la euforia de los inversores, a lo mejor alimentado por la inversión pasiva, a la par también de una bajada excesiva de los tipos de interés de la Reserva Federal propiciando una época de dinero gratis. Y sí, es bastante probable que nos digáis, pero David, hace 5 años también había gente que nos avisaba de la corrección del S&P 500 y precisamente esa recesión, esa crisis, ese fin de la burbuja no ha ocurrido. Y os doy toda la razón al respecto. Incluso Goldman Sachs proyecta un crecimiento del 10% para finales del 2025, colocándose el S&P 500 de los actuales 6.000 puntos a 6.500 puntos. Y es que el mercado no tiene por qué corregir de un día para otro y es realmente probable que el índice se pueda ir en 2 telediarios a 10.000 puntos. Estos riesgos que yo os expongo son simplemente los riesgos a los que nos estamos ateniendo cuando invertimos ahora mismo en el S&P 500 en relación a lo que ha sido la historia. Y además que ahora mismo tenemos el fantasma detrás de la peor pesadilla del inversor del S&P 500, que es que hagamos un back to the future, nos vayamos al año 73 y estemos justamente a las puertas de un periodo realmente loco con una inflación descontrolada donde los tipos de interés se pudiesen ir de nuevo al 20% y finalmente nosotros viéramos un S&P 500 a 8 veces beneficios
o sea, una corrección de más del 75%. Que justo cercano a Halloween nos preparamos un vídeo en el canal justamente hablando de esta peor pesadilla. Y por eso Goldman Sachs también nos habla de esa potencial década perdida para el mercado bursátil que está al caer. ¿Y cómo podemos protegernos de esta sobrevaloración del índice? ¿Y qué recovecos, qué lugares quedan donde nos podamos refugiar de esta ultravaloración del S&P 500 y podamos seguir invirtiendo en acciones de calidad a largo plazo, que es la fórmula que a largo plazo funciona? Pues veréis, nosotros aquí en Systematic Value Investing lo tenemos claro y es por eso que llevamos ya trabajando más de 4 años en la creación de un S&P 500 con esteroides. Un S&P 500 que se concentre en las 40 posiciones que nosotros creemos que dentro de la bolsa americana tienen un mayor potencial. Aquí, como veis a continuación, tenemos la newsletter del Systematic Value Investing y podéis ver las posiciones en las que estamos invertidos. Os dejamos la newsletter en el primer comentario del vídeo. Así que inversores sistemáticos, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!